Cordial salud, el día de hoy trabajaremos lo que es evaluación e intervención emocional en cuidados paliativos. Podemos decir que la evaluación y la intervención emocional son aspectos cruciales del cuidado paliativo, ya que la atención a la salud emocional de los pacientes es tan importante como la atención médica. Las emociones dan calor y calidad a nuestra vida, nos protegen y no es saludable suprimirlas o postergarlas. Es necesario encauzarlas y se deben adecuar a la situación que esté presentando cada individuo. Las emociones, cuando se presentan, en ellas interviene el estado físico, los deseos, tanto conscientes como inconscientes, que tenga cada individuo, sus propias creencias y experiencias anteriores que se hayan tenido. Las emociones nos disponen para actuar o para no responder frente a una situación específica. Estas anteceden y acompañan a cualquier experiencia humana que podamos tener. Cuando se presenta una emoción, en nuestro organismo surge una triple respuesta. Una de tipo neurofisiológico, una de tipo comportamental y una de tipo cognitivo. La respuesta de tipo neurofisiológico podemos decir que son reacciones corporales que presenta el individuo. Esta se da de manera automática y es de difícil control. Dentro de estas reacciones tenemos lo que son taquicardia, sudoración, vasoconstricción, cambios en el tono muscular y hasta secreciones hormonales. Cuando estamos hablando que se da una respuesta de tipo comportamental, aquí específicamente nos referimos a lo que hace la persona y lo que dice en el momento de la reacción. Aquí podemos encontrar el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el tono de la voz, las expresiones de la cara, los gestos que se hacen. Y cuando estamos hablando la respuesta de tipo cognitivo, aquí estamos hablando le estamos dando nombre a esa emoción que presenta el individuo y es lo que nosotros llamamos sentimiento, de rabia, de ira, de tristeza en general. Las emociones tienen unos componentes, pudiéramos decirlo así, es decir, se presenta una situación concreta, es decir, el diagnóstico de una enfermedad grave, degenerativa o incurable, y a su vez esto va a producir una emoción. Esta emoción está precedida por una reacción fisiológica que ya hemos hablado que presenta el individuo, por una serie de pensamientos, es decir, sus propias creencias, sus propias formas de ver la vida, y a su vez esto va a producir una conducta que es la reacción que tenga ese individuo. Entonces puede ser de aceptación o de no aceptación. Para nosotros poder evaluar e intervenir ante la emoción en cuidados paliativos, es importante que nosotros tengamos en cuenta que se debe dar inicialmente una evaluación de esas emociones, tanto de la parte emocional como de la parte de bienestar emocional como tal. La evaluación de las emociones, aquí podemos estar hablando que son mirar las reacciones que tiene el individuo, los sentimientos que experimenta, que están relacionados con el propio proceso de adaptación y los mecanismos de afrontamiento que tenga cada individuo. Y cuando nos referimos a la evaluación del bienestar emocional, aquí vamos a evaluar el sufrimiento que tenga ese paciente, y aquí nos referimos un poco más específicamente a estos pacientes que ya están con una enfermedad avanzada o una enfermedad terminal. Aquí los objetivos principalmente son conocer cuáles son esas necesidades de tipo emocional que presenta tanto el paciente como su familia y que puedan condicionar su bienestar, porque dependiendo cómo él se siente, eso también va a hacer que experimente mucho más dolor o mucho más malestar. Y el otro objetivo es discernir las reacciones emocionales normales que presenta el individuo, que son como consecuencias del mismo proceso de adaptarse a la situación. Y hay que evaluarse muy bien porque también se puede dar de una manera desadaptativa o patológica. Entonces ya ahí sí estaríamos hablando de unas intervenciones con psicología o psiquiatría. Es importante que nosotros tengamos en cuenta, como profesionales de la salud, que la vivencia emocional y las reacciones emocionales que manifiesta tanto el paciente como la familia están relacionados con esa irrupción de la enfermedad y con ese mismo proceso de adaptación a la misma y a la proximidad con la muerte. Para nosotros poder hacer la evaluación e intervención emocional en cuidados paliativos, también es importante que tengamos en cuenta que en la intervención
debe adaptarse a cada enfermo de acuerdo a su patología o a la situación que esté experimentando en el momento. Aquí principalmente lo que vamos es a mirar el estado general del paciente en relación con su enfermedad, la percepción que tiene este paciente con respecto a que se está acabando su tiempo. Esto requiere una visión clara de la situación pronóstica para poder alcanzar los objetivos planteados de forma realista. Por eso es importante que tanto el paciente como la familia conozcan el pronóstico del paciente, cuál es su gravedad o qué implicaciones tiene los diferentes tratamientos que se puedan hacer con este paciente. Hay que mirar la flexibilidad y adecuación de las necesidades concretas de intervención del enfermo o de la familia. Por eso aquí es importante que nosotros se maneje la información clara, como en algún momento ya hemos venido hablando, la información clara tanto para el paciente como con la familia. Aquí el objetivo principal de la intervención es atender el estado anímico tanto del paciente como de la familia, facilitar los procesos de adaptación y de aceptación. Por eso lo clave de la información clara, y que nos cercioremos de que sea entendible tanto por el paciente como por la familia, y prevenir complicaciones tanto psicológicas como emocionales. Para los profesionales de enfermería y en general los profesionales del área de la salud que atienden a pacientes en cuidados paliativos, no es tan fácil tampoco el manejo con estos pacientes, porque también los profesionales tienen una carga emocional por toda la misma situación que está pasando su paciente. Aquí es importante que nosotros miremos las situaciones de ansiedad y de tensión y de hostilidad que experimentamos nosotros como profesionales de la salud, si se presentan conflictos en el equipo, si hay pérdida de bienestar psicológico del profesional y la calidad de vida laboral. Y también la pérdida de la capacidad para proporcionar una atención adecuada. Si tenemos unos profesionales del área de la salud que no se sienten cómodos con la atención que le están dando al paciente, porque también sienten que están comprometidos emocionalmente, entonces va a ser un poco complicado poder ofrecer este cuidado emocional o intervenir en la parte emocional tanto del paciente como de la familia. Aquí el cuidado emocional del profesional, es importante que se trabaje mucho la parte de la inteligencia emocional, el uso de la empatía y de la compasión, y que se dé un abordaje y una prevención de la fatiga por compasión o evitar el burnout que presentan algunos profesionales de la salud. Entonces, por eso como profesionales de la salud también debemos cuidar nuestra integridad emocional. Las emociones y respuestas emocionales al final de la vida. Como estamos hablando, cuando a un paciente se le diagnostica y a él se da cuenta o está en el proceso de una enfermedad terminal o degenerativa, y ya él sabe que está a final de la vida, los pacientes pueden experimentar múltiples sensaciones y emociones. Dentro de esa podemos encontrar pacientes que experimentan ira, tristeza, miedo, culpa, negación, ansiedad. Hablaremos un poco de cada una de estas, porque como profesionales de la salud debemos ser conscientes de esto para poder nosotros intervenir y poder intervenir en la parte emocional con el paciente y tratando de optimizar su calidad de vida. La ira es la respuesta a la pérdida de esa imagen ideal que ya no nos sostiene como nosotros éramos, como esa unidad, pero que vemos que en otros y que también la añoramos. Es decir, nos comparamos con otros y añoramos tener eso que en algún momento teníamos. Aquí van a surgir preguntas de por qué yo, por qué ahora, y viene un enojo con la vida, con Dios, con ese ser superior. ¿Por qué? Porque el individuo va a ver que su autoestima está atropellada por esta realidad que es inminente. Dentro de las intervenciones encontramos que hay que trabajarle mucho a activar su sistema de autorregulación emocional, activar la empatía y la escucha activa. Es bien importante esa parte de la escucha activa, mantener contacto visual y una postura relajada, expresión de serenidad y firmeza. Es importante que nosotros evitemos actitudes desafiantes como hablar de forma calmada pero firme. Importante no tocarlo, no interrumpir cuando él esté hablando, no elevar el volumen cuando estemos hablando con él.
y evitar interpretar la conducta agresiva como un ataque personal. En algún momento vamos a encontrar que de pronto nos contesten mal, nos hagan mala cara o nos griten o algo así por el estilo. Entonces, de alguna manera, poder nosotros como profesionales de la salud poder entender que esa conducta agresiva no es un ataque a nosotros como profesionales, sino por su mismo estado de salud que lo está experimentando con un sentimiento, una emoción de ira. La tristeza es una reacción normal, pero no deja de ser abrumadora. Es una emoción adaptativa que provoca una reflexión sobre sí mismo, sobre la misma vida, etc. Esta realmente lo que busca es detener la actividad del sujeto para evitar que malgaste energía en actividades que no están proporcionando satisfacción. Esta suele ir acompañada del sentimiento de baja autoestima, de desánimo, de aflicción, de abatimiento y en ocasiones con ideas de culpa o indignidad. Es esperable y normal que esté presente esta situación al final de la vida, porque es un estado de ánimo que es coherente con una circunstancia dolorosa y específica de pérdida. Dentro de las intervenciones podemos decir que hay que establecer una relación empática con la persona que sufre, hay que facilitar la ventilación emocional, que hable, que diga lo que siente, lo que experimenta, explorar los factores identificados por la persona como generadores de este estado afectivo. De pronto cuando llega un familiar que lo visita, que habla, se siente un poco, experimenta ciertas situaciones, entonces como que identificar qué es lo que está generando de pronto a veces alguna circunstancia en particular. También es importante conectar y reforzar los recursos internos de la persona y promover el apoyo familiar y social. Esto es bien importante porque las redes de apoyo son fundamentales para la intervención que se le puede dar a esta parte. Igualmente, al final de la vida la persona puede experimentar miedo y estos miedos son lógicos que lo pueda experimentar la persona, pues estamos hablando desde el ámbito físico-funcional. Va el paciente a experimentar miedo al dolor, a la pérdida de autonomía, a volverse loco con tanto pensamiento, qué va a hacer, cómo va a hacer, por qué, a la desconfiguración, dependiendo qué diagnóstico sea el que tenga. También vamos a encontrar dentro del ámbito relacional, la persona puede experimentar miedo a hacer una carga, a la separación de sus seres queridos, al rechazo o al abandono o al aislamiento, a no poder comunicarse. Dentro del ámbito existencial, la persona va a experimentar miedo a lo desconocido durante todo este proceso, a ser juzgado, a la soledad no deseada, a dejar de ser esa persona que siempre fue, a la pérdida del control de la situación o el papel que se desempeñaba de manera habitual. Dentro de las intervenciones es importante que se facilite la expresión de la vivencia subjetiva sobre el proceso de la enfermedad, que siente, que pueda soltar todas esas emociones que tiene, dar claridad y nombre a ese sentimiento o esa conducta. Entonces, depende de lo que el paciente esté experimentando, poderlo ir ayudando a darle nombre a esa emoción que está experimentando. Ayudar a superar las dificultades de vergüenza, de prejuicios, para reconocerse a sí mismo, para poder aceptarlo y normalizar esta situación. Identificar el significado subjetivo de la amenaza, ayudar a buscar recursos tanto internos como externos para poder afrontarlo. Y por esto aquí también cumple una función bien importante, las creencias, todo ese sistema de valores que de alguna manera también le van a hacer un aporte importante a esta parte emocional. Implementar la percepción del control. Entonces, bien importante que como profesionales de la salud podamos tener esta parte en cuenta. Otro sentimiento que puede experimentar los pacientes es la culpa. Este es un afecto doloroso de desaprobación interna. Aquí se da expresión de miedo, de ser censurado o desaprobado por desear algo o por hacer algo que no debería, por unas expectativas sobre sí misma que han fracasado. La culpa tiene una función y es conciencia de haber hecho algo mal y cuál es la intención de facilitar la reparación. La culpa también está relacionada con relaciones interpersonales como arrepentimiento por algo que se pudo haber hecho y no se hizo. También vamos a encontrar por remordimiento, desesperanza, sentir una carga para los demás.
y a ver también hacer ese balance bibliográfico de su trayectoria de vida, también por asuntos pendientes que pudieron haberse arreglado, ambivalencias afectivas ante situaciones pendientes con terceros. Entonces todo esto va a generar culpa. Dentro de las intervenciones que podemos hacer como profesionales de la salud, vamos a encontrar que hay que hacer una valoración si el sentimiento de culpa envuelve otros sentimientos como la rabia, la impotencia, la tristeza. Entonces hay que verificar esa parte. Considerar la expresión verbal y emocional de arrepentimiento. Algunos pacientes solicitan perdón y asuntos de la responsabilidad debidas por haber causado daño a alguna persona. Entonces algunas me piden o quieren que venga esa persona a la cual ofendió para tratar de arreglarse. Entonces eso también es una parte importante en la intervención que se puede facilitar ese sentimiento de culpa que experimentan algunos pacientes. Aquí lo que se quiere precisamente es tener como esa conducta reparadora de manera directa o indirecta, y se trata de buscar soluciones, reparar daños o compensar esos efectos negativos que pudieron haber ocasionado en algún momento dado. La negación. La negación es un mecanismo de defensa que está relacionado con las dificultades para aceptar una realidad demasiado dolorosa o amenazante para poder ser tolerada. Funciona como una estrategia de afrontamiento como parte de ese proceso de adaptación. La intención es distanciarse de la amenaza para disminuir el impacto de la realidad. Cuando escucha o percibe la gravedad de la enfermedad por información del pronóstico o agravamiento o recurrencia de los síntomas. Entonces, ella, de alguna manera, muchos pacientes iniciando o recién dado su diagnóstico experimentan la parte de la negación. Esta se manifiesta por eliminar información dolorosa y amenazante, ocultar síntomas, especialmente si indican la gravedad. El lenguaje va a ser un lenguaje evasivo, reacciones opuestas a la gravedad de la situación. Evita la persona conversaciones profundas relacionadas. Ustedes tienen relaciones superficiales, lo que habla es muy superficial para no tratar de ahondar en realmente su diagnóstico. Y los comentarios y actitudes son poco realistas acerca del futuro. Intervención. Evaluar las causas y las consecuencias de la negación. Evaluar el grado de autopercepción de sí misma. Dentro de la intervención también está, como lo hemos mencionado, la escucha activa. Romper la negación cuando sea necesario, porque vamos a encontrar pacientes que se niegan la enfermedad, indiscutiblemente tanto las medidas que se puedan dar, algunos tratamientos para tratar de optimizar su calidad de vida, vamos a encontrar que el paciente tampoco va a colaborar y vamos a ver un retroceso y no mejoría en su calidad de vida, que es lo que en algún momento dado se quiere poner. Valorar los recursos disponibles que disponga cada individuo para poder también romper esta parte de la negación. Todo esto es un proceso y como implica que es un proceso, también se debe, como profesional de la salud, ver que esto tiene un periodo en el cual la persona inicialmente puede estar presentándolo, y si esto está muy prolongado y nos damos cuenta que el paciente no continúa de manera persistente, pues estaríamos hablando de algo patológico, y entonces podría ser una intervención por medio de psicología o psiquiatría, si corresponde. La ansiedad. Este es un estado emocional donde la persona va a experimentar tensión, temor, alarma con relatos somáticos. Dentro de los síntomas somáticos vamos a encontrar que la persona puede presentar diaforesis, taquicardia, disnea, insomnio. Dentro de la parte cognitiva, ella puede presentar pensamientos distorsionados, magnificar lo negativo que tiene o minimizar lo positivo, pensamientos dicotómicos de indefensión. Y dentro de las conductas también vamos a encontrar aislamiento, irritabilidad, mutismo. Dentro de las intervenciones que podemos realizar como profesionales del área de la salud está facilitar la expresión de la ansiedad, disminuir las fuentes de estrés, inducir actitudes positivas, expectativas de eficiencia y esperanzas realistas, dirigir la atención hacia lo que se puede hacer, fomentar el desarrollo de los propios recursos de afrontamiento, evaluar las creencias erróneas que se tengan sobre la enfermedad,
y esto va a facilitar que con información clara y de alguna manera también se facilite esa intervención que se haga con respecto a la ansiedad. Dar mensajes de ánimo es muy importante y utilizar técnicas de relajación es importante. Y también preparar los acontecimientos estresantes. Cuando el paciente se le explica qué va a suceder o cómo va a ser el curso de la enfermedad, de alguna manera disminuye este estrés. A pesar de saberse que no es fácil el manejo de estas patologías y muchísimo más si estamos hablando de enfermedades graves, degenerativas y que están en riesgo la vida del paciente. Otro sentimiento que también es importante que nosotros trabajemos es el sufrimiento. Y aquí nosotros podemos decir que este es un complejo estado afectivo y cognitivo en el que el sujeto experimenta un daño físico o psicosocial que desborda los recursos del sujeto. Vamos a encontrar que van a haber muchísimas más amenazas que recursos, o sea que el individuo dispone de menor recursos y más amenazas. Vamos a encontrar que el sufrimiento tiene dos dimensiones importantes, la parte emocional y la parte espiritual. Podemos también decir que son partes inseparables de la vida humana y no se pueden evitar. Y lo único que se puede hacer es que el ser humano tenga como esa reconciliación con él a través del otorgamiento de estos sentimientos. Entonces, la persona en esencia va a experimentar este sufrimiento por toda la situación que está experimentando y que son cosas que la persona no puede controlar. Hay algunas estrategias para disminuir el sufrimiento en los pacientes y poder incrementar su bienestar. Dentro de esta vamos a encontrar que es importante identificar en cada momento los síntomas somáticos, las alteraciones psicológicas que son percibidas por el paciente como una amenaza importante y priorizar desde el punto de vista del paciente. También es importante compensar, eliminar o atenuar dichos síntomas y si no es posible, al menos tratar de atenuar la intensidad de la amenaza que representa para el paciente. También es importante detectar y potenciar los propios recursos y aumentar la percepción de control. Esto es clave y fundamental con respecto a las intervenciones que se pueden hacer con respecto al sufrimiento. Importante que podamos hacer nosotros una evaluación emocional de los individuos con la intención de que podamos determinar qué reacción puede estar presentando el paciente y en relación con esta poder hacer las respectivas intervenciones. Para esto se cuentan con múltiples instrumentos, encontramos varios instrumentos que nos pueden servir de soporte en nuestras instituciones hospitalarias, donde podemos identificar la salud emocional o la situación emocional de nuestro paciente para que en relación con esto que nosotros podamos ir detectando, poder hacer intervenciones y que en conclusión podamos mejorar o optimizar la calidad de vida de nuestro paciente. En esencia, como profesionales de la salud y trabajando en cuidados paliativos o ofreciendo cuidados paliativos, eso es realmente lo que se quiere, optimizar la calidad de vida del paciente. Y para esto podemos utilizar cualquiera de estos instrumentos que pueden favorecernos a poder identificar dónde está o cuál es la dificultad que puede estar teniendo nuestro paciente para poder hacer intervenciones acorde a las reales necesidades de nuestro paciente. Muchísimas gracias. Esperamos que toda esta información les sirva para poder trabajar con su paciente y optimizar su vida.